delincuentes. Esta fue la expresión de Claudio X González. De hecho, lo sigue siendo. De Claudio X González, en efecto, el jefe de la oposición del PRIAN, creador del PRIAN en su misma residencia de las Lomas de Chapultepec. Así se refería Claudio X González a los maestros que, en defensa de sus derechos, se manifestaban. Hace exactamente un año, revelamos aquí en Sin embargo, cómo se refería Claudio X González a los maestros en un video inédito hasta hace un año, revelado aquí en Sin embargo, cuando el 25 de enero de 2016 se reunió con integrantes de la Concanaco Servitur en la Ciudad de México, en una plática en la que él mismo les relató que la primera reforma estructural del Pacto por México que se aprobó fue la reforma educativa. ¿Por qué? Preguntó el propio Claudio X González a Luis Videgaray, el todopoderoso vicepresidente en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y le respondió, porque ya estaba lista. ¿Y quién la hizo? La hizo Claudio X González. Obviamente, él es muy limitado, no le da, pero tiene a empleados que le elaboran los proyectos. Para eso creó Mexicanos Primero, un grupo de presión como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que también creó Claudio X González. Pero es en aquel momento, Alejandro, que efectivamente la primera reforma del Pacto por México que se aprueba, de una manera, por cierto, muy vergonzante, porque no se aprueba en el Congreso, no se aprueba en los recintos parlamentarios, se habilita una sala alterna, un salón alterno en el centro Banamex, junto al Hipódromo de las Américas, en los límites de la Ciudad y el Estado de México, rodeada de policías federales, para aprobarla. ¿Y qué es lo que dice Claudio X González? Son unos pinches delincuentes. Tal cual. La frase es terrible, dice, refiriéndose a los maestros, están organizados para delinquir, no trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes. Eso es lo que dice Claudio X González de los maestros. Por cierto, en esa misma reunión que estamos viendo ahí, que vale la pena que recuperemos el video íntegro, en esa misma reunión anuncia el nacimiento de Mexicanos contra la Corrupción. Sí, por supuesto. Vamos a verlo enterito porque da para mucho para comentar. Vamos a verlo. El magnate Claudio X González Guajardo, jefe de la oposición de PRI, PAN y PRD en México, es también el autor de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, derogada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿cuál fue su argumento para impulsar la aprobación en el Congreso? Fue que las organizaciones de maestros están integradas por criminales. Así lo expresó González Guajardo en un video inédito que sin embargo hace público este lunes 15 de mayo, Día del Maestro, cuando exigió al gobierno de Peña Nieto y al secretario de Educación, Aurelio Nuño, encarcelar a los dirigentes sindicales de Oaxaca, Michoacán y Chiapas. No más fintas, Aurelio, goles. No más fintas, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Entonces hay que intervenir Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18 como delincuencia organizada. No de los maestros,
de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Esto lo reveló González Guajardo en una reunión privada con empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCANACO, el lunes 25 de enero de 2016, cuando también detalló cómo fue la estrategia para que Peña Nieto hiciera suya la reforma educativa propuesta por Mexicanos Primero, la asociación civil que él fundó y que aprobó el Congreso como parte del Pacto por México. En esta conversación, en el organismo que presidía Enrique Sonara Sentíes, quien militó en el Frente Universitario Anticomunista de Puebla, González Guajardo también refiere cómo influyó en la reforma educativa la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en julio de 2015. Cuenta también que los diarios mexicanos son muy corruptos y anunció en esa ocasión el nacimiento de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo se operó la reforma educativa? González Guajardo recordó que, primero, financió el documental de Panzazo, dirigido por el conductor Carlos Loret de Mola, que se comenzó a difundir en febrero de 2012 para, por supuesto, influir en la elección presidencial. Y cuando Peña Nieto ganó, se procedió a discutir la reforma para su aprobación antes inclusive que la energética, como se lo dijo Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Se juntaron las estrellas. Se nos alinearon, se dice, las estrellas. Pero se alinearon porque se trabajó muy duro para que se alinearan. De Panzazo se presentó en febrero del 2012. ¿Para qué? Pues para que durante las elecciones no hubiera otra más que pelar el tema educativo. Y luego en septiembre estábamos sentados, no nada más nosotros, otros grupos, porque no voy a aquí jalar crédito de más para nuestra organización, pero estábamos sentados con Aurelio Nuño cada 15 días en sesiones de toda la mañana para entregarles todo lo que sabíamos sobre educación. A confesión del secretario Videgaray, tiempo después, un día me dice: oye, ¿y tú sabes por qué fue primero la reforma educativa y no la energética y no la de telecomunicaciones y no la fiscal? ¿Y por qué fue la educativa? Entonces yo le saqué una teoría muy elaborada que, como decidieron gobernar en consenso, esta era aceptable para el PRI, para el PAN, para el PRD, para todos, y entonces pues vamos. Se me quedó viendo como si fuera un marcianito y me dijo: no, maestro, es más sencillo. Porque estaba lista. En la reunión, Claudio X González también se atribuyó el encarcelamiento de los líderes magisteriales de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, y además contó que Joaquín El Chapo Guzmán ayudó a la reforma educativa cuando se fugó en julio de 2015. En mayo del año pasado, junio del año pasado, nosotros presentamos una denuncia penal en contra del líder sindical de la sección 22 de Oaxaca. Nuestro brazo jurídico, Aprender Primero, firmada por mí y por David Calderón. Y también en contra del líder de Michoacán. ¿Para qué? Para forzar al gobierno a atender Oaxaca y Michoacán, que son los polos, en ese momento se leen los polos de resistencia a la reforma educativa. Contó enseguida que se empezó a recuperar la relación con el secretario de Educación, Aurelio Nuño, pero no había voluntad para seguirla impulsando. Y entonces, asumiéndose como un bocón, habló sobre el Chapo Guzmán. Ya les dije, ya les hablé de datos, aquí estoy de bocón. El parteaguas, queridos amigos, es el Chapo. Se les va el Chapo.
Se les va el Chapo. Y entonces sí, se va a acabar el mundo, cara. Se viene abajo esto. No, ahora sí traemos cero legitimidad. Ahora sí no traemos nada. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que arriesgar, tenemos que en algún lugar mostrar capacidad de gobierno, legitimidad, fuerza, nos tenemos que mostrar en algún lado. ¿Pues dónde? Pues ni modo, Oaxaca. Así fue, así fue. Yo ahí sí estaba cercano leyendo las cosas. Todavía me habló Aurelio la noche anterior para decirme mañana entramos. Iba a ser así y así y así y así y así. El parteaguas. Ahí se vuelven a alinear las estrellas para la reforma educativa. En efecto, después de la fuga del capo del narcotráfico, se libraron órdenes de aprehensión contra líderes del magisterio, una persecución que continuaría hasta después de la conferencia de González Guajardo, cuando en julio de 2016 intervinieron las fuerzas federales en Oaxaca con un saldo de al menos 8 muertos en Oxixtlán. En esa reunión con la Concanaco, Claudio X González hizo el anuncio de la creación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que él presidió. Vamos a arrancar una especie de Mexicanos primero, pero para el Estado de Derecho, porque yo ya les dije que el Estado de Derecho y la educación para mí son los dos temas. A partir del 1 de enero arrancó ya Mexicanos contra la Corrupción. Vamos a combatir la corrupción y la impunidad por 3 ventanas fundamentales: comunicación y movilización social para difundir información, mantener el tema en la luz pública, atraer legitimidad, recursos, apoyo, firmas de la sociedad para combatir la corrupción y la impunidad. Segundo, investigación de primer orden aplicada para compartirse y difundirse, para que se conozca mejor el fenómeno, los estragos gigantescos que le genera a la sociedad, la problemática enorme que significa el que un individuo, pensando que se corrompe individualmente, gana, sí, pero la sociedad pierde, y demostrarlo. Y tercero, con litigio estratégico, vamos a litigar casos emblemáticos de corrupción en el país desde la trinchera ciudadana. Temas del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, exgobernadores, IP, medios de comunicación, donde esté la corrupción, y va a estar más duro que Mexicanos primero. El millonario González Guajardo concluyó su participación calificando de corruptos a los medios de comunicación de México que, dijo, ocultan la corrupción del gobierno de Peña Nieto. Es peor la corrupción ahorita de lo que fue en la administración, voy a inventar, del presidente Echeverría o del presidente López Portillo. Pues quién sabe quién pueda medir eso. Pero estimo que no es peor. Pero hoy se ve. Hoy se comenta. Hoy sale en los medios, sobre todo en las redes sociales, porque desafortunadamente los diarios son muy corruptos y no publican toda la corrupción. Decíamos antes de que entráramos aquí que si no hubiera publicidad gubernamental para los diarios, se irían a pique todos. Todos, no sobrevive, yo creo que solo el Reforma sobrevive. Los demás se van a pique, ¿eh? Entonces, ¿qué son? ¿Son diarios libres de comunicación o son de alguna manera escondida un medio oficial de comunicación? ¿Cómo son las cosas? ¡Híjole! Este individuo que agrede, que insulta a los maestros, estamos hablando de esta conferencia 2016. Ya venía Claudio X González acumulando poder, sobre todo en el sector privado. No se olvide que fue presidente de la Fundación Televisa, después de haber sido parte del equipo de Ernesto Zedillo en la presidencia de la República, nada menos que en la oficina de la presidencia de la República con Ernesto Zedillo. Luego
va a la Fundación Televisa y es clave también en la campaña de 2006. Luego, pues obviamente su ofensiva era contra los maestros. Se aprueba la reforma educativa en el 2013, y luego resulta que este señor crea Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero este mismo señor es el que crea en su mansión de las Lomas de Chapultepec el PRIAN, la coalición Va por México, como se llamó en las elecciones del 2021. Y hoy es el convocante, o ha sido el convocante a la Marea Rosa, estas manifestaciones supuestamente apartidistas que defendieron el INE, que defendían el INE, hoy lo escupen, que defendían el Poder Judicial, pues hoy se atrincheran ahí, y que también hablan de la defensa de la democracia. Bueno, Claudio X González, este individuo que insulta a los maestros, pues es el jefe de la oposición y él es el que también tramó la candidatura de Xóchitl Gálvez. Entonces es importante que usted tenga esta información que no va a encontrar absolutamente en ninguna parte, como es este video que hace exactamente un año revelamos aquí en Los Periodistas en Sin Embargo al Aire. Álvaro,